Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a todos los amigos invisibles de este mundo, nuevamente en nuestro programa Antipoder. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el acontecer en Europa y además tus contactos en el mundo? Es Miguel Méndez Fabiani, quien les habla, su amigo de siempre Luis Carvajal desde Venezuela, exactamente ubicado en Cumaná, para hacer nuestro tercer programa de Antipoder, dándoles las gracias a toda nuestra gran audiencia que ha comenzado ya a conectarse con nuestro canal. Por cierto, el nombre del canal, Miguel, para que la gente lo ubique bien. Bueno, está provisionalmente en una plataforma que registré que se llama Miguel Fabiani Méndez, pero yo ya prontamente vamos a tener un community manager, un asesor que va a desarrollar un canal con el nombre Antipoder, un logo, y que va a editar estos programas en lo sucesivo. Hemos tenido varias propuestas de apoyo. Bueno, y entonces ya yo creo que sí debemos de crearle un canal Antipoder que sea, bueno, ya formalmente, ¿no? Bueno, Claro. Luis Antonio Carvajal, periodista Exacto. histórico del estado Sucre. Yo comentaba, el otro día me llamaba una gente y me decía, desde el estado Sucre, me decía, bueno, fallecido Luis Marcano Barrio, fundador de la región, y fallecido Marcos López Incerni, fundador del siglo XXI, y Teresol, el periodista de mayor jerarquía, con mayores galones, con mayores estrellas en las hombreras, es Luis Antonio Carvajal. Y yo le decía, sí, chico, Luis Antonio es el secreto mejor guardado de la ciudad de Cumaná. Pero bueno, Luis, entrando en materia, porque a la gente le gusta que Bueno, vayamos al grano, ¿no? Ahora en las sí, redes. sí, Este, hay algunas cosas que nos vamos a preguntar, porque después de lo que pasó con este Alfire bueno, no sé si son narcodiputados ahora, si se le puede decir así, porque aquí ha corrido muchas aguas nauseabundas debajo de todo. Después de eso, ¿qué se esperaba más? ¿Qué podía pasar? Bueno, muchos pensaban que iba a haber demasiadas renuncias en el Parlamento, cosa que no ha pasado, es decir, no hay una conciencia, una conciencia o una cultura de conciencia para asumir los retos y la gente comience a decir, bueno, ya investiguen y yo me aparto de eso, que es lo normal, lo que hace cualquier ser humano que tenga una conciencia política y una ética y una moral para que las cosas sean pristinas o prístinas. Bueno, eso no pasó. Entonces, ahora nos encontramos que Luis Florido, por cierto, es la noticia, eh, un salto de talanquera hacia el rosalismo y además se anuncia que va a haber una negociación. Estima uno que hay una negociación con la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, para resolver un tema que el titular sería, yo me quedo con este titular, ahora el gobierno y la oposición van a trabajar juntos, o sea, lo que quería el gobierno, pues, el régimen, trabajar de acuerdo a los proyectos de la oposición, el problema eléctrico en el Zulia, el problema eléctrico en el país, el sistema eléctrico, que por cierto, el chavismo no ha hecho nada, entre las cosas que no ha hecho, obviamente es el sistema eléctrico que está caído. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Sabes algo de yo, esto? fíjate, me has hecho tres preguntas en una. Yo voy a buscar un bolígrafo y voy allá anotando, porque tú tienes ese cerebro que te funciona de una manera, como una máquina, y entonces me haces varias preguntas en una. Fíjate, empezando por el principio. Venezuela es un narcoestado, califica como tal. Un narcoestado son países cuya economía se sostiene del narcotráfico y cuyo gobierno opera en función del tráfico de estupefacientes, de droga, de cocaína. Hay estados que en algún momento se han considerado narcoestados y han dejado de serlo, y hay otros que nunca han dejado de serlo porque básicamente sus gobernantes se dan cuenta de que se mueve mucho más dinero en la economía de la droga que en la economía de, bueno, lo que sea que la otra actividad económica que desarrollen. Ese es el caso de Venezuela, por ejemplo. William Brownfield ha dicho que Venezuela es un narcoestado con esteroides. O sea,
Pablo Escobar cómo se explica? Gaviria Pablo Escobar Gaviria, te lo explico rápidamente. Pablo Escobar Gaviria nunca llegó a comprar al presidente Gaviria, por ejemplo. Pablo Escobar fue perseguido, tuvo que irse a una cárcel llamada La Catedral, después se escapó y después lo cazaron, lo mataron huyendo porque él le declaró la guerra al Estado colombiano. Y yo tengo la impresión, y creo que sale ahora en los informes de inteligencia y en las películas y en las series, de que Estados Unidos dijo, vamos a atacar esto desde la médula. El tráfico de cocaína nos está creando un grave problema de crimen y sobre todo un problema de salud. Eran millones de adictos, decenas de millones de adictos en los Estados Unidos, que son gente que después terminan involucrándose en el delito, en la prostitución, en el robo, en el asalto. ¿Entiendes? Todo eso, la droga trae conexa una cantidad de delitos, la mafia es la que controla la droga. Entonces, Claro. bueno, le dieron caza, los organismos de inteligencia y los organismos judiciales de los Estados Unidos le dieron caza a Pablo Escobar para eliminar esa fuente de tráfico de estupefacientes. Pero Pablo Escobar nunca llegó a controlar a los ministros, él le ponía bombas a los ministros y los mataba y le declaraba la guerra. Pero en Venezuela es distinto, Luis, en Venezuela es distinto, este es un tema muy delicado y yo me voy a eximir de decir muchas cosas que quisiera decir, porque bueno, porque yo tengo la intención de en algún momento regresar a Venezuela. Yo voy a decir lo siguiente, en Venezuela, Venezuela ya no vive de la extracción de petróleo. El petróleo que se está, los números según los que tiene la OPEP y los que el gobierno da, no dan ya para sostener el consumo de medicamentos y de medicinas que tiene Venezuela. No lo da. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a destruir digamos, la planta física de operación de PDVSA. Creo yo que con la idea de repartirse las concesiones y los contratos con compañías extranjeras, ese era el negocio de la corrupción, hasta que la FARC, el ELN y los propios altos jerarcas del régimen se dieron cuenta de que por solo dejar que transite, no producían, pero por solo dejar que transite por territorio venezolano cocaína. Es más beneficioso, ¿no? Claro, porque en Colombia tienen una guerra. Más beneficioso para ellos, quiero decir. En Colombia hay una guerra, Luis. Esa guerra empujó a los factores delincuenciales, a las bandas criminales y terroristas como la FARC hacia la selva, hacia las fronteras, a producir ahí la cocaína, que es lo que lo financia. Pero no lo financian para la guerra. Resulta que los hijos de los guerrilleros viven en París y en Suiza y son tipos que son dueños hasta de bancos en paraísos fiscales. Porque en el mundo todavía, Luis, no hay la ética suficiente para que si un muchacho se aparece con 20.000 millones de dólares de la producción de cocaína, no hay banquero que le diga que no. Eso ahora en Venezuela ahora tienen un aliviadero y se está produciendo la cocaína en Venezuela. La FARC, la disidencia de la FARC se vino a Venezuela, donde tienen paso franco, y ya no es solo el tránsito, sino que ya es la producción, y la idea de ellos es inundar de droga a los Estados Unidos para destruirla. O sea, una concepción marxista o castrocomunista, mejor dicho, porque en la época de Marx la cocaína a lo mejor era medicina. Y entonces esa es la idea. Nuestro estado Sucre lamentablemente sirve de plataforma por la gran extensión de costas, de playas desiertas, claro, donde si tú sacas la cuenta, a lo mejor es un policía por cada 300 kilómetros y tiene 2 balas y el revólver está oxidado y no los puede gastar. Entonces eso hace que el estado Sucre, ayer hablamos de la parte este del estado Sucre, de la costa de la península de Paria, de esas playas paradisíacas que deberían estar sembradas de hoteles y de posadas, ¿cómo se llama?, de corporaciones internacionales, por supuesto respetando el medio ambiente con las normas que se le pondrían estrictas al Ministerio del Ambiente para tratamiento de agua, para cuidar los reservorios de tortugas, para mantener la flora y la fauna, pero sí se pudiera llegar a un turismo sostenible, donde nuestro estado Sucre no tiene nada que envidiarle a las playas de Varadero en Cuba o a Cancún o a República Dominicana, porque hay las playas más bellas, yo creo que de Venezuela, desde empezando la del Castillo de Araya, terminando por Chaguarama, Puipuy y Playa Medina. Lamentablemente ahora, esas costas lo que son es depósito, son esas costas lo que son es exportadoras de grandes cantidades, grandes barcos que van con 2.000 y 3.000 kilos de cocaína, que van hacia el norte de África, que van hacia las Canarias y que entran a Europa. Entonces, ese es el gran negocio de ellos. Discúlpame, déjame darte un paréntesis porque estás respondiendo lo que sería la primera interrogante de lo que yo te dije. Bueno, vamos a la segunda. Vamos a la segunda, para darte una primicia
en el marco de esa primera respuesta. Una primicia que es la siguiente. Bueno, resulta que, a propósito de lo que tú estás diciendo, en el estado Sucre, por ejemplo, en Venezuela, en el estado Sucre, es donde hay más reos venezolanos en cárceles europeas y norteamericanas como consecuencia de que nuestra juventud en esta parte del país fue tomada para mula, para ser mulas del narcotráfico. Yo conozco, por decirte algo, de familiares cercanos a mi esposa y a mí, que tienen hermanos, casi todos pescadores del Morro de Puerto Santo, de la parte del Río Caribe, también de Carúpano, incluso de otras partes del estado, que han ido a buscar trabajo a esa zona, bueno, le han hecho ofertas engañosas y hoy viven en cárceles norteamericanas, europeas. Esto es lamentable que esté pasando y esta es parte de esta historia que algún día a un día muy temprano tendríamos que comenzar a escribir con H mayúscula. Porque mira, Luis, nuestro estado Sucre, los que queremos nuestro estado Sucre, yo sé que muchos de los que ven el programa no conocen, lo ven en el exterior y no conocen a lo mejor el estado Sucre, que es lo que está más al este de Venezuela. Creo que lo único que está más al este es del Tamacuro, pero ese estado tan bello, ese estado tan bonito, un estado que sería una potencia turística, tenemos que limpiarlo. Los que nos importa el estado Sucre, los que nos duele, porque nacimos allí, hay que higienizarlo, hay que limpiarlo de ese crimen, de ese delito, porque si no, no prosperaría ninguna industria turística. Entonces, con seguridad, claro, el estado Sucre sería uno de los estados potencia. No tendríamos que vivir del gas ni del petróleo, sino únicamente de los impuestos generados por el turismo en divisa extranjera, y seguro que vendrían de todo el mundo. Lo que hace falta es la conciencia de unos gobernantes que tengan alianzas en el exterior con cámaras de turismo y que se dedicaran a, ¿cómo se llama?, de verdad seriamente a desarrollar y a respetar la inversión del emprendedor privado, a no quitarle los hoteles y a educar a nuestra gente para atender al extranjero, que eso no es muy difícil porque nuestra gente es muy noble, abre su casa, abre las puertas, es la gente más cálida y más amable que hay. La segunda parte de tu pregunta, Luis, que me hacías de la CAF, es muy delicada. Tengo la información de que un diputado de Un Nuevo Tiempo, que tiene una asociación familiar con la Corporación Andina de Fomento, que tiene una persona que trabajó allí toda la vida, es el gran gestor de este contrato, el cual yo no voy a decir que tiene un sobredimensionamiento, porque a mí me han dicho que las metodologías de la CAF son extremadamente estrictas. Y yo sí creo en la CAF, creo que la Corporación Andina de Fomento es una especie de banco mundial, es una especie de reservorio de dinero para proyectos importantes que sobre todo impacten en las comunidades populares, y este proyecto es de unas barcazas que produzcan energía termoeléctrica, o sea, es con fuel oil, con gasoil, que todavía no tengo muy claro cómo le van a meter un oleoducto a la barcaza para producir la cantidad de energía que necesita Margarita, no o que necesita esto. No lo tengo muy claro. De eso. No lo tengo muy claro, pero de eso. Sí, no lo sé, pero sí te voy a decir algo. Yo creo en la CAF. Lo que no creo es que el dinero que la CAF está mandando se lo van a consignar al régimen. Y lo que a mí me preocupa grandemente es que hacen un alto, digamos, un alto al fuego en esta guerra, que a mí me parece que es una guerra de simulación, porque realmente la oposición no le ha declarado un combate frontal al régimen, con lo cual es como que los aliados no atacaran a Hitler, no bombardearan a Alemania, no bombardearan su fábrica y su industria, sino que simplemente, bueno, vamos a constreñirlo allí para que se quede en Alemania. O sea, una guerra de simulación en la cual han tenido un armisticio momentáneo, en la cual han tenido una capitulación circunstancial, que es que la oposición votó por la aprobación de ese crédito de 350 millones de dólares, pero para un dinero que va a manejar el régimen. Bueno, a mí me parece que aunque ellos digan lo que quiere decir, eso es una violación de las sanciones, porque justamente la Asamblea Nacional está en manos de la oposición para impedir que el régimen se financie. Con esos dineros seguramente van a financiar a los militares y a los policías que los reprimen a ellos, que sostienen al régimen. Entonces esas son las cosas que uno no entiende. ¿La CAF va a permitir eso? Mira, yo no sé, porque yo me imagino que la Corporación Andina de Fomento le entrega los fondos en buena ley, y ese es el problema que tenemos, que creen que el narco régimen es un gobierno.
es un gobierno como el de Costa Rica, como el de Perú, y no lo es, Luis, no lo es. Eso no es un gobierno y no podemos tratarlo como gobierno. Y ellos no son políticos y entonces no podemos darle la cualificación de político. Con un político tú te sientas a dialogar porque tú entiendes que esta persona se ha dedicado toda su vida a servirle a los demás. Estos son mercenarios, son filibusteros, son piratas que se encontraron en un país, lo tienen secuestrado y se dedican al tráfico de droga y son mafias. Entonces con esa mafia tú no puedes darle ni tantito así, tú no puedes darle dinero, tú no puedes darle respiro, tú tienes que acosarlo, tú tienes que perseguirlo, tú tienes que bloquearlo y tienes que llevarlo a la asfixia porque esta gente no va a negociar, nunca va a entregar el poder y tú más bien lo que estás es aflojando la cuerda. El tipo está ahorcado y entonces no vale, vamos a ponerle un taburete y agarra ahí, no, y dale agua, no, desapriétale ahí que está muy apretado. Bueno, yo te digo, así, por eso es que estamos así, porque el gobierno interino ahora en ese acuerdo de Oslo le aprueba los recursos y te tengo la otra, se están repartiendo los campos petroleros, la faja. Ya esta gente, yo no tengo las pruebas, pero me da la impresión que si mañana en esa asamblea esto de la CAF es el inicio para aprobarle a ellos proyectos energéticos y petroleros, es porque ellos están metidos en eso, es porque ellos van en esa jugada y por eso es que hay dirigentes sindicales de tu estado Sucre, ¿me entiendes? Que cuando llegan sus jefes de partido le reciben esos narcodólares, porque ¿de dónde vienen esos dólares que financian a la oposición? ¿De dónde crees tú que pagaba Alex Saab a la Comisión de Contraloría? No lo digo yo, lo dicen los propios partidos que denunciaron a estos diputados. ¿Tú crees que esos dólares vienen de la CAF, Luis? ¿Tú crees que esos dólares vienen de la ONU? Esos dólares vienen del tráfico de droga, que es el negocio del gobierno, y del tráfico de oro. Entonces, un diputado que reciba esos dineros o un dirigente político es un narcopolítico. Eso hay que decirlo. Es un narcopolítico porque está recibiendo dinero de la droga. Me explico, el que reciba esos dólares recibe dinero de la cocaína y es un narcopolítico o un narcoperiodista o un narcodiputado. Y eso hay que decirlo y es lo que estamos viviendo. Porque termino con lo que tú decías en la pregunta. Tiene que haber ética, tiene que haber principio. La corruptela chavista no puede penetrar a la médula de todo el mundo. Nos arruinaron el país, Luis, para esto, para comprar a precio de gallina flaca la conciencia de cualquier persona que necesita unos dólares para sobrevivir. Lo que esa persona tiene que ver es que esos dólares provienen del Pablo Escobar de Venezuela, que ya sabemos cómo Pablo Escobar terminó y no tengo ninguna duda de que el Pablo Escobar de Venezuela va a terminar igualito y también va a salir, como salió en Colombia, todos esos partidos y jefes de partido que están presos ahora porque estaban en la nómina de Pablo Escobar Gaviria. Eso es lo que viene después del escándalo de la Cúcuta, el Cucutazo, el escándalo de los diputados comprados, el escándalo de Monómero, anótame esa ahí, ¿oíste? Anótame esta aquí, de que va a salir quiénes son los que están en un contubernio diabólico, ¿me entiendes? Recibiéndole dinero a los que nos destruyeron al país, a los que arruinaron nuestro país. Ahora, la tercera pregunta, entonces. Bueno, no, tengo que admitirte que se me olvidó. Si me la puedes refrescar, te la contesto con todo gusto. Bueno, entonces, claro que te la refresco, por eso estoy pendiente. Fíjate, en este contexto, en este escenario, aparece hoy la gran noticia política del día, bueno, si la podemos tomar así, es que Luis Florido ahora toma la decisión de venirse a Nuevo Tiempo con esto de la CAF, pues. O sea, Luis es un hombre, tú sabes que él es primo de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Por cierto, que la esposa de Delcy me informa, perdón, la esposa de Delcy, la esposa de Jorge Rodríguez, tú sabes que ella es chef de cocina, ¿no? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías eso? No tenía ni idea de eso, bueno, no tenía ni idea. Ellos montaron un gran restaurante en México, tienen una franquicia de restaurantes en México. Bueno, en México tienen un restaurante, pero tienen aquí en Caracas un restaurante muy grande, muy lujoso, donde por cierto, no sé si te hayan invitado los amigos tuyos, pero ¿de dónde sacas plata? En Caracas no, creo que es en Cumaná, ¿no? En Cumaná, pregunto. No, Jorge Rodríguez, la esposa de Jorge Rodríguez, tiene un restaurante, porque ahora les han dado por hacer restaurantes, por
contratar minitecas, discotecas y ese tipo de cosas. En Cumaná me dicen que también hay un restaurante, yo no sé, creo que es en Bueno, a Traqui, mí no me sé llegó de una quién es ese información, restaurante. pero que no he confirmado todavía, pero me llegó una información que por lo general esas informaciones cuando llegan son verdad, porque en pueblo pequeño, infierno grande, de que se abrió un restaurante muy sospechoso en la sede de un centro comercial muy importante del estado Sucre, muy lujoso, muy grande, y que realmente no tiene correlación lo grande que es con las tiendas que tiene adentro. Es un centro comercial de una cadena ¿cómo se llama? De lo que era antes Pepe Ganga, Graffiti. Bueno, ahora este centro comercial gigante. En Traqui, vamos a hacer claro, en Traqui, eso es en Hay un Traqui. puente que atraviesa el parque, lo que era el parque Ayacucho, así, para la parte esta, donde donde hay una licorería muy famosa, y resulta que es un restaurante, bueno, que lo han abierto los acólitos del régimen en el estado Sucre, bueno, porque ellos ahora están en ese proceso de cubano, que es aislarse de la sociedad. La sociedad está depauperada, arruinada, pero la cúpula no va a pasar ese trabajo, entonces comerán, ahí degustarán los manjares más deliciosos, que los traen en avionetas de las islas del Caribe, de Aruba, de Curazao, de San Martín, de Trinidad, y ahí se regodearán con sus amantes, que casi todas las amantes de ellos son los dueños de las cuentas con las que se financian, ellas son las que viajan, invierten ese dinero en el exterior, y bueno, parece que ahora tienen un garito ahí de derroche de lujo obsceno, porque no les da vergüenza en la pobreza en que han sumido a nuestro estado Sucre, ¿verdad? Que lo han arruinado y lo han llevado a la depauperación total, a la miseria, un estado que era próspero, con un parque industrial de pesca, bueno, ya habían una cantidad de barcos y de naves y de industrias y la llevaron a un cementerio, quebraron completamente la zona industrial, ya eso es un cementerio, la zona ¿cómo se llama? La zona industrial de allí, el aeropuerto, de por allí, porque ya no hay industria, ya no hay Álvaro empleo. Bortó, Álvaro, la zona industrial Álvaro Bortó se llama. Bueno, no sabía eso. Y entonces, bueno, emigró una gran parte de la población productiva del estado Sucre, nuestra casta empresarial y gerencial. Y bueno, nada, y entonces lo que quedaron es la gente dependiendo de la alcaldía, la gobernación y de la mendicidad, de la miseria. Entonces ellos no les da Claro. vergüenza, de los directores del puerto, la gente de la gobernación, bueno, de derrochar obscenamente el lujo. Yo creo que deberían tener la decencia, por lo menos, si no van a dejar de robarse los dineros de la gente, de la educación, de la salud, que es donde fundamentalmente proviene la corruptela, por lo menos no deberían andar en sus camionetotas con sus amantes tomando whisky y licores caros. A mí lo que me preocupa no es que ellos lo hagan, a mí lo que me preocupa es que ya se comenta que a ese restaurante van altos dirigentes de la oposición. Ese es el problema que tenemos, Luis. Y yo no voy a dejar de decir eso, porque lo que es inaceptable, lo que es impresentable, lo que es insólito, es que parte de la cúpula de la oposición, no toda, porque hay gente honesta allí, pero una parte de la cúpula de la oposición está participando con el gobierno, recibe directrices desde la gobernación y recibe también narcodólares, porque esos dólares que manejan y que les llegan a esto no son no los manejan las hermanitas de la caridad en una colecta, son dólares de esa actividad de la que tú hablaste allá en Río Caribe, en el Morro de Puerto Santo, y después en esas playas desiertas donde se lleva esa mercancía diabólica, que es la que ha Pero tomado. fíjate, pero la pregunta, claro, no es que no nos hemos salido del tema, la pregunta tiene que ver con la CAF y lo de Luis Florido, que ahora hoy, por cierto, tiene una convocatoria pública, va a presentar su nueva partida de nacimiento en Nuevo Tiempo de mano de Rosales. Bueno, ¿Qué tú nos dices de eso? ¿O tú no quieres hablar de ese tema? yo entiendo que el diputado Luis Florido estuvo en sus inicios en Copey. Creo que su papá tenía que ver con Copey. Porque hay que decir esto. El papá de Jorge Rodríguez tuvo como 20 y pico de hijos. Entonces, uno de esos hijos es la mamá de Luis Florido. Creo que la cosa es así. Entonces, eso son una cantidad de primos que no se conocen mucho, según lo que a mí me dicen. O sea, que no es que son unos primos hermanos que se criaron juntos. Hay que decir la verdad. Yo no tengo una opinión favorable, pues, de los hechos, sobre todo de la política que desarrolló el diputado Luis Florido en la parte del diálogo de Dominicana. Pero tampoco voy a decir aquí
que él es socio, hermano de esta gente porque es un infiltrado en la oposición. Bueno, son serísimas diferencias con la política que él desarrolla, que es una política del dialogante y electoralista. Allí estamos divorciados completamente. Ahora, yo sé que él se dedica a la actividad empresarial de producción de comida y como que le vende comida a comedores universitarios. Bueno, Luis empezó, creo que yo, en la juventud del Partido Social Cristiano COPEI, creo yo, donde sí tengo confirmación que estuvo fue en la causa R de Barquisimeto, de Lara, porque él es oriundo de allá. Después pasó a Primero Justicia, ya serían 3 partidos. En Primero Justicia se imbricó con Leopoldo López, después estuvo en Voluntad Popular. En Voluntad Popular fue, entiendo, expulsado o separado del cargo por el tema del diálogo y por una cadena que salió en WhatsApp que terminó siendo un efecto demoledor, donde por cierto lo acusaron de corrupto, pero no hubo las pruebas de que era corrupto, sino que la cadena por sí demolió, fue causante de su sustitución en la Comisión de Política Exterior, y también fue causante de su baja en Voluntad Popular. Después estuvo muy cerca de Acción Democrática, se le vio en varios actos de AD, ya serían, no sé, Luis, el 6º partido, aunque ahí no se inscribió formalmente, y ahora nos llega también por una cadena que no sabemos si es una información fidedigna y cierta. Habría que ver hoy si esa rueda de prensa se realiza, porque ahora en WhatsApp han creado maliciosamente unas cosas de bando y bando en los laboratorios de defensa del gobierno interino. Bueno, ellos son el niño Jesús, no hay corrupto, no hay nada. Y en los laboratorios que también quieren defenestrar al gobierno interino, también se dicen unas cosas que me parece que algunas son exageradas. Entonces, en conclusión, yo no sé si serían 6, 7 partidos los que te nombré, o 5, no sé, pero el hecho es que vamos a esperar si se concreta que Luis Florido se vaya al Nuevo Tiempo. Sí, no, si es verdad. No, hay una ya está convocado una rueda de prensa hoy, Bueno, a las 9 de la mañana. Si eso es verdad, eso indica que hay una jugada, porque Luis Florido siempre ha aspirado a la presidencia, no es un secreto para nadie que él aspira a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero claro, en esta vuelta le tocaría a las minorías, le está siendo violado el derecho. Se firmó ese acuerdo de fiel cumplimiento y ese pacto que se cumplió de todos los partidos. Primero fue Henry Ramos Ayú por AD, después fue Julio Borges por Primero Justicia, después fue Barbosa por Un Nuevo Tiempo, y después fue Guaidó por Voluntad Popular, pero de último le tocaba a las minorías. Y por supuesto que la primera minoría de la Asamblea es la fracción 16J, la fracción donde está la gente de 20, de Gana y de ABP. Y bueno, realmente les violaron su derecho, ya para ellos no habrá acuerdo, porque el efecto Guaidó, bueno, se lleva por delante eso. Aunque te voy a ser sincero, Luis, hay fuertes rumores de que la compra de diputados, de que el hombre del maletín se multiplicó y son varios hombres del maletín. Y resulta que eso que dice Brito hay que ponerle el ojo. El diputado anzoáteguense Brito, que lo denuncian de corrupto, y él a la vez prendió el ventilador y denunció de corrupto al entorno del gobierno interino. Y él dice que hay 70 diputados en rebelión. Había que llegar, Luis, a esa contabilización, a ese contaje, a esa enumeración de diputados, a ver con cuánto todavía cuenta el gobierno interino, porque para mí el régimen está en una compra indiscriminada de diputados suplentes, diputados principales que andan mamando y a los cuales no les chorrió, no hubo el chorrito de agua, el spray de lo que manejó el gobierno interino, no les llegó a ellos. Ahora, ¿tú quieres decir con esto que hay varios hombres del maletín? Es decir, hay un maletín también de la oposición comprando diputados. Mira, Luis, no, yo no creo que en la oposición no compran diputados, porque tenemos un problema de conexión, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Mira, hay en relación a este tema, yo también tengo problemas de conexión aquí, Luis, y creo que vamos a tener que suspender la transmisión porque No, pero no hay problema, vamos a continuar. Si tenemos problemas de conexión, fíjate. Dime. Te escucho, Luis. Tenemos graves problemas en la transmisión. Bueno, fíjate que a propósito de este tema,
Sí, yo te estoy escuchando también. Mike Pompeo acaba de hacer un pronunciamiento, sí, sí, acaba de hacer un pronunciamiento muy similar al que hizo el secretario de los Estados Unidos, de Estado ¿Ok? de los Estados Unidos. Y Guaidó, por primera vez, de manera inusual, le respondió a Pompeo. ¿Qué lectura le das tú a esto que acaba de decir Guaidó en relación a lo que dijo Pompeo bueno, de apoyar a la institucionalidad venezolana que ellos creen que es la democrática en este momento, como es la Asamblea Nacional? Mira, Luis, yo creo que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado de manera firme al exilio cubano. Por ejemplo, apoyó en un momento una incursión armada en Cuba y cometieron el gravísimo error de no darle el apoyo que esa incursión, que es la Brigada 506, 406, que fue la que invadió Cuba por una operación de Sí, tenemos la problemas de conexión, inteligencia. tenemos problemas de conexión. El internet acá en Venezuela no está muy bien. Bueno, No, no está muy bien, vamos a no, no hacer está. algo. Vamos a dejar el Apa- programa hasta aquí por apa- el día de hoy, ah, porque vamos a dejar el programa hasta aquí por el día de hoy, porque creo que se nos está haciendo cuesta arriba, esto, pues no. Hoy grabamos media hora y entonces dejamos para el sí, programa de tenemos. mañana, que lo haremos más temprano para que el internet sea mejor, y lo haremos más temprano para darle a la audiencia una mejor calidad. Bueno, mi estimado Luis Carvajal, Luis Antonio, periodista histórico del Estado Sucre, despida usted su espacio Antipoder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Ya saben ustedes, estamos dispuestos vamos a estar dispuestos en un nuevo canal y síganos por aquí, porque por aquí está la verdad al desnudo. Muchísimas gracias. Antipoder, su programa donde no ocultamos nada y sacamos todo y no se salva nadie tampoco, como en el otro programa Reviéntalo. Un abrazo, Luis.